llegamos entonces a la tercera tendencia de propósito. Exacto, terminando este primer capítulo de propósito, hablamos antes de pertenencia, hablamos de bienestar, ahora estamos hablando de fuerza laboral postgeneracional y decimos que es de millennials a perennials, en este entendido que hablamos tanto de millennials, tanto de centennials, ¿no? Y sabemos desde Recursos Humanos que hemos hablado, hemos ido a charlas, hemos leído mucho y a veces hemos hasta abusado de tomar esto como la forma en que dividimos o diseñamos nuestras políticas, nuestros procesos o la mirada que damos en nuestras generaciones, ¿no? Y hasta simplificamos de alguna manera la realidad a través de eso. Lo que empezamos a ver es que cuando uno trata de entender realmente cuáles son las similitudes y las diferencias entre las generaciones en el lugar de trabajo, nos damos cuenta que hay más similitudes que diferencias o que a veces las diferencias pasan no por la generación. Y hay muchas organizaciones que empezaron a dejar de tomar el factor de generación para entender esto, ¿no? Y de alguna forma creo que muchos de los que estuvimos este último tiempo enfrentando el decir cómo hacemos para continuar trabajando con marcos tan distintos. Uno al principio empieza a decir, bueno, esta persona está en edad de que tiene hijos, entonces los hijos van a estar cerca y es esa generación. Después tengo el joven que va a estar solo en su casa y realmente nos empezó a sorprender eso. Y quizá aquel que sí estaba con niños alrededor, pero tiene una personalidad mucho más social y necesitaba la conexión todo el tiempo, lo sufrió más, pero capaz que otro no, porque en realidad lo importante para él era poder concentrarse, con lo cual empezamos a notar que bueno, quizá no viene por ahí, o tanto al menos por ahí. Y eso nos lleva también a pensar que normalmente, ¿no?, aquellas organizaciones que solamente están mirando, diseñando sus prácticas pensando en esto, están perdiendo una cantidad de datos muy interesantes en relación a esto. Algunas cosas que estamos viendo, ¿no?, de organizaciones que empiezan a realizar tienen que ver con, por ejemplo, dividir o entender su fuerza laboral entre aquellos que son más extrovertidos, aquellos que son más introvertidos, aquellos que tienen una personalidad de estar al frente, de liderar, que les gusta eso, y aquellos que realmente son, ¿no?, de los que les gusta más ejecutar. El poder entender otras realidades para poder diseñar, ¿no?, nuestros procesos, nuestras políticas, nuestros roles en función de eso aparece como esa segunda tendencia dentro la tercera tendencia dentro del capítulo de propósito. Y Lucía, en Uruguay, ¿consideramos los temas generacionales, las diferencias generacionales como un tema relevante? En Uruguay sí, a nivel de los números nos mostraron que sí es algo que se considera a la hora de diseñar las políticas. Lo que a mí me llamó más la atención es que cuando preguntamos si estábamos preparados para liderar fuerzas laborales en esto del perennial, ¿no? En realidad el 26% solamente dice estar preparado, ¿no?, para poder de alguna manera liderar esta nueva fuerza laboral. Y la realidad es que sí nos muestran los datos que seguimos mirando mucho a las organizaciones desde ese otro lugar más de generación o de edad.